y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con
Bien, buenos días. El mensaje de hoy que vamos a tocar esta mañana lleva por título Una pequeña locura y se encuentra en el libro de Eclesiastés 10, versículo 1. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea este versículo. Amén. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Amén. Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Damos las gracias, Señor, por lo que tú haces en la vida de cada creyente. Padre, vamos a tu presencia en esta ocasión para pedir que hables. Tus siervos escuchan, para que hables a nuestro corazón y el mensaje pueda tocar lo más profundo de la fibra de nuestro ser. Padre, encomendamos todo lo que vamos a hacer en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, leíamos entonces en el libro de Eclesiastés 10, versículo 1. El título lo reiteramos, Una pequeña locura. Salomón delineó una analogía entre el delicado proceso de la fabricación de un perfumista que realizaba en el pasado con el aún más delicado proceso que tiene en esta vida el creyente, a fin de mantener un testimonio limpio. Principalmente si el creyente es considerado por otros como alguien sabio y honorable. La sabiduría, bien sabemos, es la habilidad manifestada en prudencia y sensatez para actuar en la vida. Podemos decir que la persona sabia es la que anda en ponderación, en equilibrio, siendo inteligente. Y la sabiduría solo es eficaz cuando la ponemos en práctica para agradar a Dios y no, ¿cierto?, para alcanzar beneficios propios, que pasan muchas veces a ser desagradables a Dios. Bien, también es posible pensar que algunas de nuestras decisiones pueden ser o no agradables a Dios. Pero si no buscamos a veces en esa decisión, antes de tomarla, la voluntad de Dios, simplemente cada vez que tomamos decisiones sin consultar a Dios, simplemente vamos a ir perdiendo el temor a Dios. Temor que toda persona que se estima como sabia debe tener. La única manera de mantener la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da es siempre consultando al Señor cuál es la mejor opción que tenemos que tomar en la vida. El temor de Jehová es presentar delante de Él reverencia, honra y respeto para Dios. Es decir, hay una actitud en nuestro corazón de estar siempre dispuesto a agradar a Dios, guardando su palabra, porque el temor de Jehová se hace parte también de nuestra vida cuando se le reconoce y aplicamos cada día, ¿cierto?, lo que Dios nos enseña a través de esta autoridad que es la palabra de Dios, la Biblia misma, la única verdad. La Biblia nos señala ahí en el libro de Job 12:13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Así que para tener sabiduría
Solo tenemos que pedírsela al Señor, pues Él provee una sana sabiduría. Por eso también en el libro de Proverbios, capítulo 2, de 6 y 7, dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. También podemos agregar ahí Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Así que si volvemos a leer este versículo de Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen arder y dar mal olor el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que estimado como sabio y honorable. Las moscas muertas son aquellas cosas que dañan el perfume, bien sabemos. El perfume es la esencia de lo que somos en Cristo, con todo lo que Él nos ha dado, nos ha entregado. El perfumista es la persona que prepara el perfume con dedicación y disciplina. La locura es la decisión mal tomada pensando que Dios está de acuerdo con esa decisión. Sabio y honorable es la persona que posee la sabiduría y la aplica para su testimonio de vida. Bien sabemos que Salomón, el tercer rey de Israel, heredero escogido por Dios, considerado el hombre más sabio que haya existido en todos los tiempos. Incluso él construyó el templo de Dios en Jerusalén. En los primeros años de vida de Salomón, él tuvo la capacidad para reconocer la necesidad de sabiduría para gobernar su reinado. Por eso bien sabemos que ahí en el libro de Primera de Reyes, por ejemplo en el capítulo 3, Salomón pidió sabiduría, ¿cierto? Salomón pide sabiduría al aparecérsele Jehová en sueño. Bien sabemos que él tuvo sueños, se apareció Dios y Salomón le pidió, más que todas las cosas, lo primero que hizo fue sabiduría. También en el mismo capítulo 3, Salomón hace uso de sabiduría para juzgar con juicio y equidad. Más adelante en Primera de Reyes 4, él dice que compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. 1.005, perdón. Y en el Primera de Reyes 9 también habla de la grandeza y caída de Salomón. Pero más adelante, en Primera de Reyes 11, 1 al 13, ahí nos señala que Jehová se enoja contra Salomón. Pues, al pasar el tiempo en la vida de Salomón, él había ido dejando de lado la sabiduría que Dios le había entregado para que él gobernara su vida y su reino. Y a través de un pacto que hizo, ¿cierto?, con el gobierno de Egipto para casarse con la hija del faraón. Y esta pasó a ser, con los años, la primera de cientos de esposas que tuvo. Y todo eso solamente por hacer alianzas políticas con los hombres, lo cual Dios le había dicho que no lo hiciera. Dios le había advertido en el libro, por ejemplo, de Deuteronomio, el pueblo de Israel, en Deuteronomio 17, específicamente cuando entregó ahí las instrucciones acerca de un rey, lo que pasaría si el gobernante tenía muchas esposas. Dice en Deuteronomio 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces había una clara, ¿cierto?, señal de Dios en general a todo el pueblo de Israel y en específico a los gobernantes, que no tomaran para sí muchas mujeres, porque éstas le iban a desviar su corazón. Tal cual
Salomón no cumplió, no obedeció este mandato, y así vemos cómo Salomón terminó desviándose de Dios. Cuando una persona ignora los mandamientos de Dios, un creyente, van a venir inevitablemente las consecuencias negativas e inevitables. Y eso pasa porque no tenemos remordimiento ni arrepentimiento de ir dejando de lado a Dios en nuestra vida. Volviendo al caso de Salomón, Dios estaba a su lado para apoyarlo en sus decisiones. Pero Salomón, al no tomarlo como presente a Dios en sus caminos por el cual estaba transitando en ese momento de su vida, fue perdiendo el olor de su perfume, es decir, el brillo de su esplendor como rey y líder de Israel. Así que el tema que expone Salomón aquí en Eclesiastés 10, versículo 1, es que una mosca muerta, pequeña, que es insignificante, inofensiva, echa a perder el equilibrio de esencias y aceites necesarios para la elaboración de un perfume, según los métodos antiguos del perfumista. Por lo tanto, pasaba a ser arruinada, ¿cierto?, la esencia, y dejaba de usarse. Si esto mismo sucede con nosotros, una pequeña locura nuestra, una insensatez, una necedad, una expresión de ira, por ejemplo, una mala palabra fuera de lugar, un defecto en nuestro carácter, un hábito indecoroso, cualquiera de estos actos inhabilita el privilegio que tenemos de influir en otros y nos hace perder el respeto que nos hemos ganado frente a otros, especialmente los hermanos de la fe. En este caso tenemos muchos ejemplos manifiestos desde el principio de la Biblia. Por ejemplo, Esaú, el hijo mayor del patriarca Isaac, renunció a su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Moisés, cuando no santificó a Jehová en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cádiz, en el desierto de Sin, perdió el privilegio de haber ingresado con todo el resto del pueblo a la tierra prometida. Sansón, uno de los jueces de Israel, tenía debilidad por las mujeres paganas de los filisteos. ¿Y qué le costó esto? Su vista y por último su vida, aunque finalmente Dios lo usó para cumplir su propósito. Otro caso, David, el rey de Israel. En un momento de debilidad se dio a su lujuria por la bella Betsabé y luego trató de encubrirlo con resultados que fueron desastrosos para su vida. Ya su vida nunca más fue la misma. Judas, uno de los 12 discípulos que recibieron la enseñanza de Jesucristo en persona, se impacientó y fue codicioso. Las cosas no se realizaban como él pensaba que debían ser. Y así tomó, ¿cierto?, las cosas por sus propias manos y finalmente traicionó al Mesías por dinero. Y ahora, ¿qué de nosotros, los que vivimos en este tiempo? El Señor no quiere que cometamos los mismos errores de Israel. No solamente debemos saber las consecuencias que tuvo que vivir el pueblo de Israel como resultado de sus pecados, de su desobediencia, sino de todo lo escrito en la Biblia. ¿Es para qué? Para enseñanza nuestra, porque la Biblia ha sido escrita bajo la dirección del Espíritu Santo y fue redactada para prevenirnos a los que vivimos en este tiempo, para que cometemos estos errores, ¿cierto?, y los evitemos en nuestra vida. Por eso Pablo nos recuerda en la primera carta de Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no hay. Ojo con eso. También Pablo nos recuerda en la segunda carta a los Corintios 2, 14 y 15, dice: mas
a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Esto nos recuerda que somos olor fragante para Dios, sus hijos, y que este mismo Dios nos usa para propagar la dulce fragancia del conocimiento de Cristo en cada lugar que estemos. Las vidas llenadas por Cristo son como un perfume encantador. Lo mismo Pablo también nos recuerda ahí en Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Algunos cristianos a veces se preguntan si esto del testimonio personal y de la buena fama no es pura apariencia. La respuesta sería sí, pero la pura apariencia es indispensable para aquellos que son tenidos con respeto por otros. Piénsenlo. Si vemos a alguien que respetamos espiritualmente haciendo algo impropio, aunque no sea necesariamente pecaminoso, el respeto y la autoridad que se merecía esa persona se va a borrar de un abrir y cerrar de otro. Por eso debemos tener cuidado con nuestras propias moscas muertas, porque probablemente todos tenemos moscas muertas. Sobre todo líder cristiano, sea hombre o mujer, le haría bien en aprender de estas lecciones básicas de la vida que el Señor nos da a través de la Biblia. Si queremos dirigir bien y tener éxito en el ministerio que Dios nos ha puesto, tanto en la comunidad como donde vivimos, o donde trabajamos o estudiamos, como también en la congregación donde participamos, si nos damos el tiempo de revisar pequeñas áreas de nuestro carácter, que muchas veces tienen el poder de echar a perder nuestro testimonio e influencia. Por ejemplo, nuestro vocabulario, ¿cómo está? El control de nuestro temperamento, de nuestra personalidad. ¿Podemos dominar la ira, el enojo? Nuestra impuntualidad en la vida para las cosas, sobre todo del Señor. Nuestra imprudencia muchas veces en decir cosas que no corresponden. La autopromoción constante, el decir que yo soy mejor que otro, o puedo ser mejor un ministerio que otro. La manera de contestar que tenemos a otros, o comportamiento a lo mejor pecaminoso, como la mentira, el chisme o los celos. Y así podríamos indicar muchas otras cosas. Cada una de estas conductas, nuestros defectos y otras más, van de hecho a causar un impacto negativo en aquellos que entran en contacto con nosotros. Cada una de estas incidencias señaladas son moscas muertas y tienen más poder de lo que muchas veces pensamos. Y esto sucede tanto a nivel personal como muchas veces a nivel ministerial. Así que si tú, hermano, o usted, hermana, son considerados personas sabias y honorables en el lugar que están, pero saben ustedes que a su vez que en su vida están presentes moscas muertas, y aunque no representan a lo mejor esas moscas muertas nada escandaloso, ni nada pecaminoso, ni nada extravagante, pero sí son lo suficientemente nocivas para hacer que el olor fragante de Jesús, que debe estar siempre intacto en nuestras vidas por ser sus hermanos de la fe, no se vea opacada por estas moscas que tenemos. Por eso el desafío es que tomemos momentos de nuestra vida y veamos qué es necesario corregir para restituir por completo el buen nombre.
la buena fama que siempre nos ha identificado y debe seguir identificando. No tengamos miedo de hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Al fin y al cabo, las moscas que se encuentran estarán muertas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es el olor de tus perfumes en estos momentos? ¿Cuál es mi punto de vista personal y final? Solo esto es mi recomendación. Que dejemos de actuar sin tener en cuenta las consecuencias. Porque muchas veces actuamos sin medir las consecuencias que pueden venir al dejar de lado a Dios en nuestras decisiones. Porque esas consecuencias nos pueden afectar largamente en nuestra vida personal, pero también familiar, afectar a nuestros hermanos de la fe a lo mejor, incluso a nuestras propias amistades. Algunas veces una mala decisión ha llevado a una mala relación o convivencia durante muchos años, dentro de la familia de la fe o dentro de las familias carnales. Una pequeña locura, cualquiera sea su forma, puede tener resultados desastrosos y de largo alcance. Por eso, en el libro de Proverbios 3:5, encontramos un valioso principio que dice ahí en 3:5 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cualquiera sea nuestra labor, donde quiera que estemos en la vida, a lo mejor estamos comenzando algo o estamos en la cima del desarrollo personal, una pequeña locura puede causarnos mucho daño a uno como a los que amamos. Es un hecho doloroso muchas veces que un poco de locura, un acto tonto, un detalle o una disposición tonta de nuestra parte sean suficientes para hacernos perder el respeto y la estimación que otros sentían por nuestro comportamiento, que siempre era sabio y bien elogiado. El pequeño punto de necedad, como el pequeño insecto en la pomada, oscurece la verdadera excelencia del hombre y lo priva del honor que realmente le corresponde. Y en la vida cristiana sabemos que una falla no identificada a tiempo, no solucionada a tiempo, un pecado muchas veces secreto, apreciado por nosotros, envenena todo el carácter y hace que un hombre o una mujer pierda la gracia de Dios. Lo que vemos en las moscas muertas son, entre otras cosas, pensamientos perversos, muchas veces puestos en la mente del cristiano por Satanás, el señor de las moscas. Un pecador destruye mucho bien. Es como la advertencia del apóstol a sus conversos. Ahí en primera carta de Corintios 5, 6b. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así, pequeñas fallas dañan grandes personajes de reputación. Por eso el mismo Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, 1a, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Un nombre es mejor que una pomada preciosa. Pero un buen nombre es arruinado por locuras y luego apesta en las fosas nasales de los hombres. Así reiteramos que un pecador destruye mucho bien. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, así como las pequeñas moscas muertas, una pequeña proporción en cuanto al total del perfume, echan a perder el aceite fino, así una pequeña locura en nuestras vidas echa a perder la reputación de alguien que ha sido tenido siempre por sabio y honorable. En resumen, queridos hermanos, la Biblia nos dice que somos piedras vivas en la casa de Dios. Podemos imaginar a alguien que toma una piedra sucia
y al lavarla por primera vez, quitará, ¿cierto?, mucha inmundicia. Pero si tuviera manchas de grasa, necesitará lavarla nuevamente para ver la piedra tal cual es. Entonces podremos recién modificar su forma trabajando directamente sobre la piedra. Esto ilustra la forma que el Señor trata con nosotros. Cuando recién llegamos por la conversión, ¿cierto?, y el arrepentimiento a las plantas de Cristo como Señor y Salvador, los pecados visibles desaparecen. Dios ha realizado la primera limpieza, pero luego habrá una acción más profunda que incidirá sobre nuestro ser. Dios estará trabajando sobre nosotros, allí donde haya conflictos espirituales, debido a nuestra forma de ser, y su mano va a estar presente. Recordemos también que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios 4, 1 al 6, dice, exhorta a los creyentes de la iglesia en Éfeso a vivir en unidad. El pecado siempre trae problemas, egoísmos y conflictos. Pero aquellos a quienes Cristo dio vida, fueron llamados a poner en práctica su nueva identidad. En primer lugar, siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad no es una simple camaradería obtenida por esfuerzo humano, sino obrando con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Humanamente es imposible actuar de esta manera, y solo lo podemos lograr mediante el poder perfecto de Dios que actúa en nosotros. Lo dice Pablo en Efesios 3:20. Oremos. Vamos a la oración. Amados, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo te lo pedimos en la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.
sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey